que la ciudadanía está completamente harta de estos actos vandálicos y criminales que los seguidores de la izquierda, que los seguidores del petrismo hacen constantemente. Entonces hacen evidente de nuevo por qué es necesario que exista un presidente con mano dura en el país. Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Carnero Molesto. Yo soy Nelson y el día de hoy, acercándonos cada vez más a la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella, reaccionaremos a los cierres de campañas de estos candidatos para que analicemos y veamos realmente qué podríamos esperar para la segunda vuelta, qué es lo que muestra la población y qué es lo que muestra la estrategia a solo unos días de la definición de esta contienda electoral. Falta una semana para la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que es ya una de las campañas más polarizadas de los últimos años. El abogado opositor Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda protagonizan una recta final marcada por acusaciones cruzadas y una creciente preocupación por la seguridad en varias regiones. La contienda también ha estado acompañada por denuncias sobre presiones de grupos armados, el deterioro del orden público y los cuestionamientos a la estrategia de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Mientras tanto, el mandatario sigue en el centro de la polémica por su activismo durante la contienda electoral y por las investigaciones que enfrenta, señalado de participación indebida en política, desequilibrando el tablero a favor de su candidato, el senador Cepeda. Los colombianos definirán el próximo 21 de junio si el país continúa el proyecto político del petrismo o gira hacia una propuesta de oposición y mano dura. El respaldo del suroccidente colombiano al candidato opositor Abelardo de la Espriella fue total. La convocatoria para su cierre de campaña en la ciudad de Buga, epicentro de la fe católica en el país, tuvo una masiva acogida. Desde esta región fuertemente afectada por la violencia de las disidencias de las FARC y el narcotráfico, el líder del movimiento Defensores por la Patria ratificó su promesa de mano dura y la doctrina de la Pax Romana ante más de 30.000 simpatizantes. Una decisión inteligente por parte de la estrategia de Abelardo de la Espriella, cerrar la campaña en Buga, evidentemente, como dice el presentador, por temas de creencia religiosa que está anclada muy profundamente a la sociedad colombiana y que además sea un epicentro de violencia en el país, enmarca, me parece, dos de las líneas más relevantes de la campaña de Abelardo de la Espriella. Primero, las tradiciones, los valores que tenemos como sociedad colombiana y sobre todo la mano dura que va a tener contra la guerrilla, que va a tener contra los criminales en el país. Dos aspectos que desde el discurso y la narrativa han sido completamente innegociables para Abelardo de la Espriella. Entonces, muy importante esta decisión que tomó para el cierre de campaña. ¡Desde Balboa Cauca! ¡Firme por la patria! ¡Firme por la patria! ¡Firme por la patria! A una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella cerró su campaña en el municipio de Buga, al suroccidente del país, región fuertemente golpeada por el terrorismo en los últimos años. Buga tiene un profundo significado espiritual y simbólico para el candidato del opositor Movimiento Defensores por la Patria por albergar la Basílica Menor del Señor de los Milagros, considerado uno de los principales destinos de la peregrinación católica en el país, donde de la Espriella acudió a una misa de sanación e inició su agenda. Discernimiento, fuerza, valor. El cierre en el Valle del Cauca no es una decisión al azar, representa el núcleo geográfico de uno de los mayores desafíos de orden público que heredará quien sea electo como próximo jefe de Estado. La crisis de seguridad impulsada por las disidencias de las FARC y las economías ilegales del narcotráfico que golpean la cordillera y el Pacífico. Para el candidato que abandera la doctrina de la Pax Romana y la mano dura institucional, recuperar este territorio es el eje central de su promesa de gobierno. Cientos de personas con camisetas de la Selección Colombia corearon consignas a su favor y expresaron su felicidad. Confían que el 21 de junio sea elegido para gobernar durante los próximos 4 años. Los simpatizantes del Tigre, como coloquialmente es conocido el abogado presidenciable, participaron en este recorrido masivo para asistir al cierre de campaña. Pero no fue el único. Fueron registradas alrededor de 150 caravanas que partieron de Cali y otros municipios del departamento del Valle del Cauca hacia la llamada Ciudad Señora. Según los organizadores, con este cierre que agrupó a más de 30.000 simpatizantes en los diferentes puntos de concentración del departamento, de la Espriella sella un paso estratégico crucial en el suroccidente del país. De manera simultánea, las caravanas por Colombia fueron activadas en respaldo de la Espriella. Así lucieron las calles de Santa Marta, Bogotá, Medellín, Villavicencio y Bucaramanga. De imponerse en las urnas el próximo domingo. También muy importantes estas manifestaciones que refuerzan algo que ya sabíamos. Abelardo de la Espriella tiene un apoyo mayoritario a lo largo del país. Evidencia que lejos de ser un voto de miedo, como los medios de comunicación han querido venderlo constantemente desde el principio, que es simplemente un voto antipetrista, en realidad está llegando, digamos que al sentimiento y al corazón de la ciudadanía. Está llegando realmente a la necesidad de los ciudadanos. Ha conformado un movimiento a nivel nacional que le ha devuelto la esperanza al país. No es simplemente el deseo que el petrismo deje de gobernar o que las ideas progresistas dejen de tener influencia en la sociedad, sino es realmente esa expectativa y esa esperanza de alcanzar de alguna manera lo que creemos que puede ser Colombia. Entonces, estas manifestaciones a favor de Abelardo de la Espriella lo que evidencian es que la ciudadanía, más que miedo, lo que tienen en la actualidad es esperanza. Frente al candidato del partido de Gustavo Petro, Iván Cepeda, de la Espriella asumiría el control de un país con un profundo déficit fiscal que ronda el 7%, lo que condicionará sus ambiciosas reformas económicas de corte liberal y reducción burocrática, obligándolo a buscar consensos con un Congreso donde la primera fuerza política es la del izquierdista Pacto Histórico.
Y mientras tanto, la intolerancia volvió a hacer de las suyas en medio de la campaña electoral. En el municipio de Chía, en las afueras de Bogotá, la capital, un grupo de seguidores del candidato Abelardo de la Espriella habría sido agredido con arma blanca este fin de semana. El hecho dejó una persona herida y 3 capturados. Lo de siempre, ¿no? La dinámica del petrismo, la dinámica de la izquierda, del progresismo, que ellos dicen que supuestamente ellos son la paz, de que ellos supuestamente son la voz de la sensatez y a la hora de la verdad son quienes más usan la violencia para intentar imponer sus ideas. Entonces no es para nada nuevo que hagan esto, de hecho es recurrente y de hecho también es uno de los motivos por los cuales Abelardo de la Espriella ha ganado tanta influencia en la sociedad, porque la ciudadanía está completamente harta de estos actos vandálicos y criminales que los seguidores de la izquierda, que los seguidores del petrismo hacen constantemente. Ya son algo que se repite una y otra vez y que la ciudadanía ya está completamente harta. Entonces hacen evidente de nuevo por qué es necesario que exista un presidente con mano dura en el país. Y previo a su último acto de campaña, el opositor Abelardo de la Espriella aceptó realizarse exámenes médicos especializados tras el reto del excandidato a la Cámara Baja, Nicolás de Francisco. En un video publicado por el mismo aspirante presidencial, el cardiólogo Germán Pérez dijo que alcanzó el 100% de su capacidad en una prueba de esfuerzo. El estudio revela que de la Espriella tiene una buena condición y los resultados están dentro de los límites normales acordes a sus 47 años. El opositor planteó que la divulgación del estado de salud de quienes buscan llegar a la presidencia debería ser obligatoria en alusión a su rival, Iván Cepeda, quien ha sido visto cojeando. Esto también es inteligente, lo que está haciendo es algo que también hizo Donald Trump frente a Joe Biden en las últimas elecciones y que en algún punto y sumado a otras situaciones generó el cambio de candidatura de Joe Biden por Kamala Harris. Y en este caso es esa preocupación constante que existe por la salud de Iván Cepeda, más aún con su candidata a la vicepresidencia, que es evidente que es completamente incapaz de tomar eventualmente un cargo como la presidencia del país. Entonces es inteligente que haga esto porque digamos que de alguna forma genera algunas dudas respecto a la otra campaña presidencial, a la campaña presidencial de Iván Cepeda. No es únicamente que es un peligro para el futuro del país, sino que además no sabemos si a nivel físico es viable que llegue a la presidencia. No olvidemos las elecciones del 2022, en donde si Rodolfo Hernández hubiese sido elegido presidente, seguramente hubiese fallecido en el transcurso de su presidencia y hubiese tenido que ser reemplazado por su vicepresidente, Marielén Castillo. Entonces, puesto desde esa lógica, se hace relevante tanto el estado físico del candidato así como la candidatura vicepresidencial de cada uno. Y en el caso de la candidatura vicepresidencial de Iván Cepeda, pues lo que tenemos es que no es apta para dicho cargo, que pareciera que ni siquiera es apta para un debate o para una entrevista. Entonces, por parte de la candidatura de Abelardo de la Espriella, es importante de alguna forma despejar esas dudas de sí mismo y tirárselas a Iván Cepeda, que como es evidente no las va a resolver, y para ese voto indeciso que quizá esté pensando en esa posibilidad de un candidato que quizá no pueda terminar su ciclo presidencial y otro candidato que sí pueda hacerlo, hacer esto refuerza la idea de que el voto por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo es más coherente, es más sensato con el futuro del país que votar por un candidato de izquierda que no sabemos si está apto físicamente para dicha función y una candidata a vicepresidencia que sabemos que no es apta para dicho cargo. Y el candidato oficialista también tuvo una agenda activa este fin de semana. Su último acto fue en Soledad Atlántico, en el Caribe colombiano, donde repitió un discurso marcado por ataques y acusaciones sin pruebas contra su rival Abelardo de la Espriella. Ya lo había hecho el sábado en un masivo meeting en la Plaza Cultural La Santa María de Bogotá, la capital. El abanderado del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, cerró sus actividades proselitistas con un acto en la Plaza Cultural La Santa María en Bogotá, la capital de Colombia. Su discurso final tuvo afilados señalamientos contra su rival político Abelardo de la Espriella. El marketing político de la extrema derecha nos trae su nuevo producto: un oscuro abogado de narcotraficantes, paramilitares y estafadores, que se dice defensor de la patria, pero como lo dije, tiene las rodillas puestas en el piso para los intereses y la intervención extranjera en nuestro país. Y esto por el otro lado refuerza lo que ya sabemos de la candidatura de Iván Cepeda, y es que no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún impacto, y obviamente lo que hace es recurrir a lo que siempre hace la izquierda contra candidatos de derecha o personas de derecha, individuos de derecha, y es calificarlos como extremistas, narcotraficantes y todo esto que repiten constantemente, que le llega fuertemente al público de él, pero pues no le está llegando a la ciudadanía común, y quizá él piensa que desde ese discurso va a llegarle a la ciudadanía común, que es la que tendría que votar por él para que él pueda tener alguna aspiración a ganar la contienda contra Abelardo de la Espriella. Pero repite lo mismo de lo que la gente ya está completamente harta y al final pues no está haciendo prácticamente nada. Creo que se hace evidente que la derrota de Iván Cepeda es completamente inminente y creo que ellos también lo saben con perfecta claridad, pero el discurso definitivamente me parece que no le ayuda para nada. Durante su discurso agradeció a los más de 1.600.000 votantes capitalinos que lo apoyaron y según él, esta votación en Bogotá puede llevar al Pacto Histórico de nuevo a la presidencia
presidencia el próximo domingo. También contó con un elemento entre sus compañeros de partido que él mismo politizó contra el opositor Abelardo de la Espriella, la camiseta de la selección colombiana de fútbol. Políticos afines al pacto histórico y asistentes vistieron la prenda oficial de la tricolor que hace días generó polémica al ser utilizada en la campaña de la Espriella. El mismo Iván Cepeda había pedido a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciarse para impedir que la camiseta fuera utilizada con fines políticos. Sin embargo, el sábado, sin críticas, la camiseta con el apellido del candidato petrista en la espalda fue regalado a varios de los asistentes. Y atención porque esta nueva encuesta en Colombia da la ventaja al opositor Abelardo de la Espriella a solo 7 días de la segunda vuelta. El sondeo del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio muestra al abogado con el 48,6% de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda, candidato del partido, el presidente Gustavo Petro, alcanza el 44,7%. Y ojo porque esta encuesta fue realizada por Revista Cambio y la CNC, que son abiertamente de izquierda y afines al gobierno de Gustavo Petro. Pero así todo están marcando casi 4 puntos de diferencia, cuando las encuestadoras de mayor credibilidad y reputación en el país marcan hasta 8 puntos de diferencia, más del doble de lo que se muestra en esta encuesta. Lo que hace evidente que la victoria de Abelardo de la Espriella, analizando tanto la estrategia de campaña como la movilización social y en este caso también las encuestas, la victoria de Abelardo de la Espriella es prácticamente inminente. Sin embargo, no nos podemos confiar. La población colombiana no se puede confiar porque la izquierda siempre tiene sus trucos, siempre tiene su trampa. Entonces es necesario que cada uno salga a votar y no únicamente para que Abelardo de la Espriella gane la presidencia, sino sobre todo para que lo haga con absoluta contundencia y para demostrarle a la izquierda que esas ideas tan destructivas del progresismo no pueden tener ni deben tener ningún lugar en nuestro país. Eso fue todo por hoy. Si te gustó este video no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y coméntame qué opinas del cierre de campaña de ambos candidatos, qué expectativas tienes para la segunda vuelta presidencial. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.